Buenas tardes, amigos. Es tarde aquí en los dos sitios donde estamos, en Bogotá y en Miami. Estamos conversando con el sociólogo Tulio Hernández, un, un intelectual que tiene una amplia trayectoria. Todos lo conocemos y lo reconocemos y disfrutamos de lo que escribe, de lo que conversa y de lo que observa. Buenas tardes, Tulio. ¿Cómo Buenas estás? tardes, José Es un Manuel. placer volverte a ver Igual y, para... y quiero que nos cuentes un poco cómo estás viendo estas vidas paralelas de estos dos países hermanos. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué se te asoma por allí en tu mirador? Bueno, yo siempre digo que una frase que no es mía, que somos siameses de espaldas. Es decir, hemos vivido una vida paralela desde que nacimos como repúblicas, pero ni nos miramos mucho, ni nos reconocemos mucho, solo yo creo que hasta ahora. Entonces, Mm, para empezar por lo más reciente, Colombia está en este momento impactada por el intento, por el atentado contra Miguel Uribe, que es senador, candidato presidencial, hijo de una periodista que fue asesinada por la FARC, nieto de un presidente. Y esto ha revivido un fantasma, para decirlo con un lugar común, de el crimen que ha sido una reiteración en la vida política colombiana, ¿no? Recordemos lo que significó la muerte de Gaitán, que fue una revuelta, el Bogotazo de unas dimensiones colosales, el asesinato de Uribe en la primera, en la tercera década del siglo, el asesinato de Luis Carlos Galán, que era el candidato llamado a renovar la política colombiana. Y ahí hay una primera diferencia con Venezuela. En Venezuela el magnicidio, no, ni siquiera el crimen a dirigentes políticos, salvo excepciones, Leonardo Ruiz Pineda y Pérez Jiménez, ha sido una constante como aquí. Entonces, hoy Colombia está viviendo un regreso a la violencia que se suponía que el proyecto de paz total de Petro, del presidente Petro, iba a poner fin. Entonces, estamos en una situación, no podemos comparar los dos países, son cosas diferentes. Venezuela ha estado marcada por el militarismo, aquí y las dictaduras, aquí ha habido una sola dictadura. Colombia ha sido un país con instituciones bastante fuertes, Venezuela más débiles. Colombia es un país donde la empresa privada tiene una gran energía, es más poderosa económicamente que el Estado. En Venezuela, desde la industria petrolera, el Estado siempre ha sido más poderoso que el resto de la sociedad. Petro no es militar, Chávez sí lo era. Petro no es un líder carismático en el sentido en que lo define Max Weber, el sociólogo alemán, pero a pesar de todas esas diferencias, hay muchos parecidos en el gobierno de Petro. Voy a decir solo cuatro. Uno, el intento de desconocer o cambiar la Constitución. Dos, el apoyo solapado o abierto a formas delincuenciales y a prácticas delincuenciales, incluyendo los grupos equivalentes a los colectivos en Venezuela que son auspiciados por el Estado. Tres, unos intentos de reforma, reforma laboral, reforma pensional, reforma tributaria, reforma de salud, que tienen a la gente muy asustada por lo que puede significar como amenaza a servicios que más o menos funcionaban, con muchos defectos, pero funcionaban. Y cuatro, lo que se decretó hoy, que que van en Colombia a una asamblea constituyente. Entonces, no solamente fue el atentado contra Manuel Uribe,
sino que a los 3 días, el martes siguiente, hubo en 5 horas 20 y pico de atentados en, 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 en Cali, en el Valle del Cauca, donde quedaron 9 muertos y 81 heridos. Entonces, todo eso retrotrae a las épocas fuertes de la FARC y a las épocas fuertes de Pablo Escobar. No te oigo. Está cerrado el micrófono. Tengo también un problema con el cable del audífono. Mira, que muy interesante te estaba diciendo tu reconstrucción, tu visión de esto. Quizás sea bueno también considerar aspectos de lo que podríamos llamar los cambios internacionales, los cambios mundiales, cambios históricos. Se está hablando de un cambio de época que a lo mejor sus raíces están en la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética, y quizás eso de alguna manera muy malévola se combina con, yo lo llamo una tendencia a la economía del odio, la economía del odio que combina recursos muy particulares. Por un lado, una gran industria militar y de guerra que empata a los países, sean comunistas o sean dictatoriales o democráticos. La industria militar es fortísima. Y por otro lado, el ocio negativo, es decir, todas las necesidades que tiene la gente, que bien sea porque le sobra dinero o bien sea porque le falta dinero, encuentran en la droga un de modo de vida prácticamente. Y eso empata a Venezuela, a esos hermanos siameses los empata de una manera bastante fuerte, ¿no? Casi que los hace más unidos todavía. Tanto la droga como la relación con los ejes tiránicos o despóticos del mundo y la industria militar. No sé qué piensas de eso y cómo lo podemos. Yo diría que uno de los problemas graves en este momento a escala internacional, pensemos básicamente en América, tanto la del norte como la del sur, es la tendencia dentro de las democracias a líderes populistas que tratan de cargarse las instituciones, las leyes. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, Suramérica, aquí hay esta violencia que ya he descrito en Colombia, pero es que en Bolivia hay una violencia ahorita protagonizada por los seguidores de Evo Morales. Ujú, La semana pasada dejó 5 muertos y sí, heridos y carreteras bloqueadas ujú, porque no aceptan el fallo de la Corte que le prohíbe a Morales, de acuerdo a la Constitución, reelegirse. Pero algo parecido intentó hacer Trump cuando ganó las elecciones Biden. Y no solamente negar las elecciones, sino una cosa nunca vista en los Estados Unidos, invadir el, el, el el Parlamento. y además con una cosa estrambótica de vestidos de indígena, y después los liberó. Pero algo parecido intentó Bolsonaro con Lula. Y a Ujú, la inversa, Lula lo intentaron asesinar y todavía está pagando con enfermedades eso. Pero a Trump también lo intentaron asesinar. Y ujú, en El Salvador se está viviendo un fenómeno de felicidad para unos porque se ha eliminado o reducido al máximo el crimen, pero para otros una sensación de que hay una cosa medio fascistoide, autoritaria, en ujú, esas puestas en escena de miles de presos ujú, rapados, ujú, uniformados, y, ujú, pero a la vez Bukele se hizo reelegir. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo? No me voy a meter con la guerra de Ucrania,
la invasión de Rusia a Ucrania. No me voy a meter con el triple juego que está jugando Israel contra Hamas, contra Irán, contra otros vecinos. Pero digamos, lo que estamos viviendo es una reducción de la democracia y una especie de patanería, para hablar de Trump, con las reglas de juego que están marcadas en las constituciones y que es lo que nos permite dirimir pacíficamente los conflictos. Entonces no es un momento bueno para la humanidad y ya, de hecho, hay el 2024, esto hay que tenerlo, es el año récord en conflictos armados con presencia de estados. Hubo conflictos en 36 estados, cosa que no se veía desde 1946. Entonces, Imagínate tú. Es como una vamos, especie de ola, ¿no? es una ola, bueno, sin contar lo que pasa en África, Ya. pero digamos, esta conflictividad, pero a lo que hay que agregarle la manera irrespetuosa como se tratan los presidentes entre sí, cosa que por cierto inauguró Chávez, Ujú. diciendo ladrón a Uribe, diciéndole lacayo del imperialismo a Fox. Es muy Bueno, agresivo. Fidel fue un precursor también. Fidel fue el primero, eh, Ujú. pero bueno, cuando salió de juego y era una excepción. Hoy en día es algo común. Sí. Milei insulta a Bukele, Bukele insulta a Petro, Petro se mete con los peruanos porque sacaron al presidente de juego. En fin, es un momento enrarecido en el lenguaje, enrarecido en lo bélico, enrarecido en las ideologías, porque el otro tema es que no hay ideologías precisas, en el sentido que tú digas, no, es que los demócratas defienden las libertades. Hay como un ablandamiento intelectual y hay aquello creo que fue Hannah Arendt que lo llamó la banalización del crimen o de la delincuencia. Es decir, bueno, Pablo Escobar se convirtió en un héroe de Netflix y, y cualquier persona que haga, como el propio Trump, pues, haga alarde de ser irrespetuoso y de ser más bravo que todo o más desconsiderado con los rivales, logra atraer a la gente. Creo que hace unos años hubo una cosa que se llamó en Europa, en Francia y un poco en España, era una rebeldía que se llamaba los, una especie de rebeldía muy grande que tuvo un nombre como de una tendencia de grupos políticos, iracundo, no era algo parecido. Eh, o sea, una especie de gran rebelión, una especie de disconformidad profunda que, que postulaba, por cierto, creo que un pensador francés. Ahorita se me escapa desgraciadamente el nombre. Lo cierto, digamos, lo cierto es que todos, la mayoría de los países han tendido, de países democráticos, porque donde no hay democracia, eso no existe, han tendido hacia la polarización. Ajá. Y no queda espacio para los moderados, para el centro. Ujú. En la polarización, las solidaridades son mecánicas, el otro es el culpable de todo, el otro es el demonio, y por lo tanto, si es necesario, hay que eliminarlo, ya sea moral, política o incluso, si se necesita, como en Rusia y como en Venezuela, físicamente. Entonces, el mundo necesita urgentemente
mediadores, centros, puntos que logren hacer confluir a los extremos, Ok, porque si no, este fenómeno de la violencia se va a ir reproduciendo de una manera muy intensa, ¿no? muy bien. Oye, ¿verdad que ha sido excelente todo lo que me has dicho? Y podríamos decir que has hecho como un gran balance de las tendencias, digamos, más críticas. ¿Qué tal si hacemos una segunda tenida y buscamos y te propongo un primer nombre, como hay varios probablemente, pero el que tengo yo más a la vista y lo trabajo de manera continua es el de María Corina. Es decir, hay en este escenario mundial eh, esperanzas. Cuando te digo esperanza, podría decirte de centro, de movimiento de centro, o simplemente de movimientos que tengan, que tengan una un gran estoicismo y que tengan una gran resistencia en favor de la democracia. Existen, Siempre hay sí, esperanzas. siempre hay Voy esperanza. a poner dos ejemplos y luego cuando quiera volvemos a hablar. Un ejemplo es, lo dije como hace un mes, lo de Trump va a traer un fenómeno de, de remover las resistencias democráticas de los Estados Unidos y va a generar una respuesta no igual, pero análoga, lo que produjo, por ejemplo, en los años 1960 la guerra del Vietnam, o lo Ujú. que produjo la lucha por los derechos civiles que tuvo Sí, su Martin Luther King. Martin Luther King. Ok, Y, perfecto. el otro ejemplo es lo que ha pasado en Colombia después del atentado contra Miguel Uribe. Las marchas inmensas, pero con una diferencia: el silencio y el llamado a la paz. El domingo pasado el diario El Tiempo, que es uno de los más importantes de Colombia, estaba dedicado a la no violencia y a la paz. Y todo el mundo está pidiendo bajar el tono. Entonces, yo creo, y hasta el propio Petro ha bajado el tono. Yo creo que algunas sociedades, bueno, Venezuela creo que está perdida por los momentos, Nicaragua también, Cuba también, pero hay muchas que tienen resistencias democráticas y que van a obligar a sus gentes pensantes, incluyendo las más radicales, a buscar salidas intermedias, a buscar puntos de consenso, a conciencia de que volver a matarse unos contra otros o volver a los intentos de magnicidio. Bueno, hubo en Estados Unidos el asesinato de una senadora demócrata y su esposo. Entonces, creo que hay reservas Que en esto. estamos llegando a un extremo. Sí, hay unas reservas porque de lo contrario, bueno, lo mismo que está pasando con el tema de las bombas nucleares. O sea, hay una prudencia de decir, bueno, cuidado con lo que hagamos porque las consecuencias pueden ser más graves que el intento de frenar el proceso de enriquecimiento de uranio y de creación de bombas nucleares, ¿no? Ojalá y estos momentos extremos lleven a los liderazgos y lleven a generar un pensamiento aquí. Yo creo que una de las crisis contemporáneas es que estamos atrapados entre dos extremos, entre los modelos estatistas, porque ya no son comunistas exactamente, Son y, despóticos. y los modelos liberales o neoliberales, ultraliberales, eh, que olvidan a la población mayoritaria y pobre. Yo creo que tiene que volver a salir, como en una época la socialdemocracia significó una alta alternativa a la polarización entre capitalismo ultra liberal y, y comunismo. Creo que tiene que buscarse, tiene el pensamiento, pero también la acción política tiene que buscar unas terceras salidas, y no estoy hablando de la de Blair, sino otra,
para buscar de nuevo lo más importante de la democracia, que es la resolución pacífica, civilizada, plural de los conflictos y el reconocimiento y los derechos a los que piensan diferente. Muy bien. Oye, excelente, vale. De verdad que me siento muy animado y con todo lo que nos has dicho, creo que nuestros seguidores se van a nutrir mucho. Muchas gracias, Tulio. Gracias. Sigue en tu lucha por pensar profundo y por buscarle salidas a todo. Muy Bueno, agradecido y es un placer verte de nuevo. Nos vemos pronto. Quizás en una semana te llamo. Chao. pues,